Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carolina. Soy miembro de TELUS, que es una asociación conservacionista, una ONG en la cual se trabaja con educación ambiental y con actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente. También soy voluntaria del Jardín Botánico Pillahuincó, junto con mi compañera. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy Micaela Nicoleta, soy voluntaria del Jardín Botánico Pillahuincó. El Jardín Botánico se encuentra en el Parque Provincial Ernesto Torkins, y ahí también llevamos a cabo tareas de conservación del pastizal. Y hoy nos está acompañando Leonela Schwertz, que es doctora en biología, y trabajó con el rol ecológico de la tarántula en peligro de extinción, Grammostola baconi, y además, bueno, es aracnóloga. Va a estar contando un poquito de qué ha hecho. Buenas tardes, buenos días en realidad. ¿Cómo andan, chicas? Suena un título. Nada, la verdad que está buenísima la idea, me encantó la propuesta cuando me dijeron, y me parece una movida muy, muy piola, porque en estos momentos tan extraños hace falta esta conexión y esta actividad. Así que muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por presentarse. Bueno, para arrancar, lo primero que queríamos preguntarte era, bueno, que nos cuentes un poco sobre la especie con la que trabajaste, cómo es, dónde encontrarla, y lo que quieras contarnos, y en qué se basó tu trabajo. Bueno, la especie, como decía Mica, se llama Grammostola baconi, es una tarántula endémica y nativa de los pastizales serranos del centro de Argentina. Se encuentra por ejemplo, en las provincias de Córdoba, en San Luis, en todo lo que sea sierras con pastizal. Acá en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos el sistema de Tandil y el de Ventaña. Después, por ejemplo, está el Parque de Iguecalén. En varias regiones del centro de Argentina hay poblaciones de Grammostola baconi. Como le comentaba, es una tarántula de tamaño mediano grande, dependiendo el miedo de cada uno. Y vive bajo piedras en estas zonas de pastizal y hace unos pequeños refugios, no son cuevas muy grandes, sino que son pequeños refugios, depresiones, donde pasa allí la mayor parte de su vida, en el caso de las hembras, y en el caso de los machos, cuando comienza el periodo reproductivo, cambian esa vida sedentaria y se vuelven caminadores en búsqueda de hembras para la reproducción. Esta es una característica bastante común de todas las tarántulas, ¿no? Que la hembra sea sedentaria y que el macho, luego de la madurez sexual, convierta su vida a una vida mucho más activa. Otra de las características de Grammostola baconi, que comparte con el resto de las tarántulas, por ejemplo, es la longevidad. Primero, que tardan un montón de años en alcanzar la madurez sexual. Hay estudios que reportan que entre 7 y 8 años en que los juveniles se conviertan en adultos y estén preparados para reproducirse. Y después de esta muda de reproducción, las hembras siguen mudando y pueden vivir muchos años más, desde en cautiverio hasta 20, 25 años, mientras que los machos, luego de ese periodo reproductivo, terminan muy desgastados, porque son meses en los que caminan, no se alimentan, no se hidratan, y mueren luego del periodo reproductivo. En el caso de Grammostola baconi, el periodo reproductivo abarca los meses de octubre, noviembre, principios de diciembre. Luego en diciembre las hembras ponen la oteca, que es una bolsa de tela que tienen los huevos, y en marzo aproximadamente sucede la eclosión de estos juveniles que se dispersan caminando. Esta característica también es bastante común en las tarántulas, tienen este único modo de dispersión, que es caminando, se desplazan distancias bastante cortas, por lo que las poblaciones en general son bastante agrupadas, ¿no? Después, con respecto a otras características de baconi, es que, por ejemplo, tienen actividad nocturna, al igual que las otras tarántulas, y ahora les voy a contar un poco también que no están parecidas a las otras, pero sí son nocturnas. Tienen una alta tasa de mortalidad en estado juvenil. Hay trabajos que dicen que las tarántulas en general tienen hasta un 99% de tasa de mortalidad juvenil, lo cual parece exagerado, pero bueno, no hay muchos estudios hechos a campo acerca de eso, ¿no? En las condiciones desfavorables que por ahí presenta el hábitat. Y respecto al hábitat, como les comentaba, habita en el pastizal serrano,
que es un lugar muy interesante para trabajar. Primero porque nos queda acá muy cerca, entonces podemos ir y venir cuantas veces querramos a muestrear y programar nuestros trabajos también en relación a eso. Y después porque es un ambiente que también se encuentra en peligro. Me olvidé de avisarles que la gramostola baconi está categorizada como vulnerable en la lista roja de las especies, pero no solamente la especie es vulnerable, sino que el hábitat donde la especie se desarrolla. Como ustedes habrán visto, y como casi todos saben, los pastizales están en retracción desde hace un montón de años. No solamente la agricultura, sino la urbanización y un montón de otros factores hacen que cada vez encontremos parches más aislados, remanentes de hábitat, donde todavía podemos encontrar algunas poblaciones viables de gramostola baconi. Eso con respecto a una introducción de la especie en sí. Y después con respecto al trabajo que hice, el doctorado fue desarrollado para poder recabar información acerca de la biología y de la ecología de la especie para poder aplicarla de alguna manera desde un punto de vista conservacional. Lo que hice, ahora estoy con el postdoc basado en resultados del doctorado, sigo con la misma especie, no voy a ir más. El doctorado lo hice, sí, en un principio la idea era juntar información de la biología y ecología y conocer qué factores limitaban la presencia de la especie, en particular en el área de acá del Pastizal Serrano del Sierra, que elegimos ese lugar por una cuestión de proximidad y de una facilidad logística al momento de organizar las cosas. Y además porque sabíamos que había poblaciones viables de la especie, ¿no? Entonces se desarrollaron varios estudios, se hicieron estudios a campo y estudios en laboratorio. A campo lo que tratamos de hacer fue describir el microhábitat de la especie. Se seleccionaron lugares con diferentes grados y tipos de disturbio, todos dentro del Parque Torkins y de la Reserva Sierras Grandes, que también forma parte del sistema. Se seleccionaron un lugar con disturbios, por ejemplo, con invasión de especies exóticas, como son los pinos, que está lleno, con invasión, con ganadería, o sea, mucho pastoreo, sectores con actividades turísticas, donde se llevan a cabo las actividades turísticas, y sectores considerados prístinos. En los 4 sectores se trataron de determinar, por ejemplo, qué especies, cuál es la composición y la estructura vegetal de los lugares donde se hallaba baconi y donde no se hallaba baconi. También se sacaron muestras de suelo para comprobar si había diferencias en el suelo elegido para hacer las cuevas o no. Se contaron los refugios potenciales que había disponibles en los diferentes lugares, que fueron básicamente las piedras que se levantaron, y se contaron los refugios efectivos de los bichos, que eran aquellas piedras que abajo contenían alguna gramostola. Además se relevaron la abundancia, la distribución de las especies, se calculó la demografía, y con todos estos estudios pudimos concluir que hay lugares, hay disturbios como la invasión de especies exóticas y las actividades turísticas que influirían negativamente en la ocurrencia de gramostola baconi. En esos lugares no se encontraron casi individuos. Hay un caso particular, que es el caso con invasión de pinos, que tampoco se encontraron muchos refugios potenciales disponibles. O sea que la presencia de pinos estaría limitando la cantidad de refugios disponibles, entre otras cosas seguramente, para que la especie pueda encontrarse en esas zonas. Con respecto a las actividades turísticas, en esos sectores se registraron muchísimos refugios disponibles, pero no se encontraron casi individuos. Lo que quiere decir que hay algún otro factor que nosotros no consideramos, no tuvimos en cuenta, que estaría limitando la ocurrencia de la especie. Y en cambio, en los sectores con ganadería, la especie fue muy abundante, casi igual que en los sitios prístinos. Es decir, que la ganadería no estaría afectando negativamente la abundancia y la distribución de la especie. Lo que nosotros suponemos, y hay otros estudios que en otro tipo de arañas, es que la configuración de la vegetación, que es más compleja debido a la ganadería, estaría dándole cierta facilidad en cuanto a cantidad de presas, posiblemente, o cantidad de refugios, para que la especie pueda vivir en esos sitios. Otra cosa interesante que encontramos también fue que
la distribución de los individuos en los sitios con disturbio fue muchísimo más agrupada que en los sitios prístinos donde se distribuyeron al azar, ¿sí? Es decir, que en lugares donde el hábitat es más viable para que la especie pueda vivir, la especie se distribuye de una forma más aleatoria, ¿sí? Dejan más lugar entre individuos e individuos. Después también hicimos estudios de actividad para comprobar en realidad lo que les comentaba hoy de la actividad nocturna. Había varios registros en otras tarántulas de que mantienen este tipo de actividad, pero bueno, con respecto a Baconi no había nada, así que lo que hicimos fue en la zona del Parque Torkins, fuimos de día, marcamos varias cuevas con puntos GPS y banderas reflectivas, y a partir del atardecer se empezaron a monitorear esas cuevas para determinar el momento de emergencia, si era que salían los individuos, monitorear las condiciones climáticas, el horario, qué distancias se movían a partir de las cuevas. Fue un trabajo que estuvo bueno, porque aparte uno de noche ve otras cosas, hay otra actividad muy diferente a la que estamos acostumbrados. Y encontramos que en el periodo que nosotros hicimos el muestreo, elegimos el periodo de actividad de la especie, obviamente, salieron muy poco en las noches que nosotros estuvimos, hubo pocos individuos que salieron de sus cuevas, siempre se movieron cortas distancias, alrededor de la piedra nunca se encontraban individuos caminando a distancias muy grandes de su cueva. Además encontramos que salieron con condiciones climáticas particulares, por ejemplo, casi no había viento las noches que encontramos individuos afuera, una mayor humedad relativa en el ambiente, y coincidió con que las noches, donde nosotros observamos individuos, al rato, nosotros estuvimos como hasta las 2 de la mañana aproximadamente, hasta que nos daba el cuerpo, y al rato se venían unas tormentas tremendas, que ustedes saben cómo son los chaparrones allá en la sierra, y justo las 2 o 3 veces que encontramos individuos activos fuera de sus cuevas, vino seguido de una super tormenta. Así que yo creo que las condiciones climáticas están muy relacionadas con los individuos. Y otra cosa que llama la atención es que no son muy salidores estos bichos, porque, por ejemplo, uno encuentra en las cuevas los restos de las mudas, que en general en otros trabajos se habla de que las tarántulas dejan sus mudas fuera de las cuevas, como que tienen un proceso en el que limpian, y uno cuando observa las cuevas de Baconi encuentra restos de muda vieja, encuentra restos de comida, o sea que salen muy ocasionalmente, para reproducción y para alimentarse. Con respecto a esto de las mudas, también hicimos estudios de fidelidad al refugio, que marcamos con unos marcadores al agua, individuos, y fueron seguidos también en sucesivos muestreos para ver qué tiempo permanecían en las mismas cuevas. Se encontró que la mayoría de las hembras marcadas siempre estuvieron en el mismo lugar, en la misma cueva, con excepción de 2 hembras. Una de ellas que se encontró en una cueva, en una piedra adyacente, es decir que seguramente la hemos molestado nosotros, aunque uno trate de disturbar lo menos posible, siempre los individuos, alguna cosa siempre se nos escapa, así que esa hembra se encontró cerca, en una piedra bastante cerquita, y otra que justo esta temporada reproductiva puso una oteca, los juveniles eclosionaron, y en marzo ya no se encontró más en su cueva. Así que nosotros suponemos, también el disturbio de que nosotros estemos ahí mirando a ver qué hacía, pudo haber influido, sino el hecho de que al tener tantos juveniles en su cueva, haya decidido mudarse a un lugar más solitario. Después, bueno, eso con respecto a los estudios en el campo. Después hicimos varios estudios de laboratorio. Básicamente era para ver la ecología trófica y térmica de los individuos. Con respecto a la parte trófica, lo que hicimos fue seleccionar diferentes grupos de presa, que se seleccionaron respecto a las presas que encontramos, los restos de presa que encontramos en las cuevas. Se ofrecieron a individuos criados en laboratorio diferentes tipos de presas, se pesaron las arañas antes y después, se pesaron las presas antes y después, se calcularon índices de ingestión, tasas de ingestión, frecuencias, además se usaron diversos índices para poder estimar la rentabilidad de las presas, a ver si hay presas más rentables o no, o si presentan cierta preferencia, y encontramos que los grillos fueron la presa, entre comillas, preferida, digamos,
que sería la que más calorías les aporta, la que más ventajas le da nutritivas. Y también encontramos que los individuos que pasaron todo el periodo que duró el experimento, que eran 20 días, me parece, sin alimentarse, no bajaban tanto de peso como uno hubiese esperado. O sea, se sabe que las tarántulas tienen tasas metabólicas bajas y que se alimentan poco, pero los cambios que nosotros notamos en el peso de los individuos fue similar a los cambios de algunos individuos que sí se habían alimentado ocasionalmente. Respecto a las experiencias de preferencia térmica, lo que hicimos fue también en laboratorio, y esto se hizo con individuos de laboratorio y individuos de campo, extraídos del campo y después los volvimos a llevar. Se les ofreció un gradiente térmico para que seleccionen la temperatura adecuada para ellos, por eso se determinaron las temperaturas preferidas, y además se realizaron estudios para determinar cómo las temperaturas afectan el fitness de los organismos. Como parámetro de fitness elegimos el sprint, que es la velocidad de corrida, que se utiliza en varios individuos. Es un parámetro que es muy útil porque es fácil de medir y es fácil de diagramar cómo medirlo. Entonces, lo que se encontró fue que en temperaturas muy bajas, como los 5 grados, y temperaturas muy altas, como más allá de los 43 grados, los individuos empezaban a mostrar fallas en la locomoción, en esta actividad que medimos, y presentaron temperaturas óptimas cerca de entre los 27 y 30 grados, donde los individuos se movieron a su gusto. Los que eran lentos se movieron lentos y los que eran rápidos se movieron rápido. No tenían ninguna limitación en cuanto a las temperaturas. Esto está bueno y sobre esto es que planifiqué mi postdoc, porque nos permite después poder extrapolar a cómo la especie podría comportarse ante cambios climáticos, ¿no? Entonces, podría permitirnos estar más cerca de saber cuál es la respuesta si, por ejemplo, el calentamiento global afecta fuertemente estos hábitats que nosotros estamos diciendo. Y creo que, y bueno, después se siguieron unos individuos en laboratorio también para determinar las frecuencias de mudas. Se midieron partes del cuerpo y partes sexuales, las espermáticas en el caso de las hembras, para poder determinar cómo son los índices de crecimiento, si es que existen alometrías en ese crecimiento. Y eso se hizo con una camada de individuos nacidos en 2013 y que aún ahora los estoy alimentando. Quedan pocos, porque de 156 que nacieron, ahora quedan unos 8 individuos. Así que imagínense si esa es la tasa de mortalidad en el laboratorio, imagínense cómo debe ser a campo. Pero bueno, eso básicamente fue el trabajo del doctorado. Genial. Nos interesa saber por qué elegiste trabajar con arañas, qué es lo que te llama la atención, y por qué particular con esta especie. En realidad... Toma tranquila. Sí, es que está rico todavía. Fue algo también, ahora me encanta, pero también fue algo circunstancial, porque en su momento, cuando, no sé, como todos, cuando empezamos la carrera, uno no descarta nada, pero tiene ciertas preferencias. Uno siempre se inclina para un lado. No nos damos el gusto de descartar porque no sabemos qué va a pasar, pero uno siempre tiene algunas preferencias. Y no sé, siempre me imaginé trabajando en mucho trabajo a campo, con animales y no con plantas, me imaginaba trabajando con animales vivos y no con fósiles. Entonces, tenía todo eso dando vuelta en la cabeza, pero nunca supe cómo acomodarlo. Y cuando estaba cursando Invertebrados 2, entre ellos estaba Nelson Ferretti, que me empezó a mandar trabajos de arañas, me empezaron a interesar un montón, me empezaron a incluir en sus proyectos, entonces vi cómo se trabajaba desde adentro, cómo se planteaban los problemas, cómo se trataban de resolverlos, y me reprendí y me re gustó, y bueno, acá estamos. Y después con respecto a esta especie en particular, primero que las siempre captan la atención, digamos, ¿no? Son muy fáciles de trabajar en algunos sentidos, por el tamaño que tienen, digamos, para hacer los muestreos a campo o trabajos a campo, es mucho más sencillo. Si bien tienen la desventaja de que, por ejemplo, lo que les decía, que tienen un ciclo de vida re largo y para ciertas preguntas llevaría un montón de años responderlas,
Después, para lo que es trabajo a campo, son muy prácticas para mantenerlas en el laboratorio, también no tienen altos requerimientos. Digamos, son bichos que son muy interesantes además porque no se sabe tanto. Y en el caso particular del Baconi, al ser una especie endémica y nativa del pastizal, llamaba más la atención todavía porque era un bicho muy raro y que no había mucha información al respecto y que estaba muy cerca. Y bueno, y ahí fue como surgieron los proyectos de investigación para poder tratar de completar o de juntar más información, más que nada para ayudar a la conservación, no solamente de Baconi, sino del ambiente, como decíamos hoy. Genial. Buenísimo. Bueno, y volviendo a esto que, bueno, ya estuviste contando un poco, lo de por qué es una especie amenazada, o sea, cuáles serían los factores que se sabe hasta ahora que influyen en su conservación, y qué significa específicamente que esté categorizada en la UICN, y qué implicancias tiene esto. La especie se categorizó en 2012 y está en estado de vulnerable, que es una categoría de amenaza, es la menor categoría de amenaza en esta lista roja, y lo que significa es que está en riesgo en estado silvestre la especie, ¿no? En particular tiene características que son las que comentaba hoy al principio, que son propias de las tarántulas, que aumentan esa vulnerabilidad. El hecho de que tienen bajas tasas reproductivas, de que tienen alta mortalidad, de que en general son sedentarias, de que viven agrupadas, digamos, son muchos factores que ayudan a que la especie viva bastante restringida. Y esto, si lo sumamos a los peligros a los que está sometido el hábitat del pastizal desde hace muchos años, digamos, aumenta un montón la fragmentación, la comunicación entre las diferentes poblaciones. Además que hay ciertos lugares de pastizal que no están protegidos. O sea, nosotros tenemos la suerte de tener al Parque Torkins, que tiene algunas regiones con muy buen estado de conservación, y ahora esta reserva que se incorporó, que es Sierras Grandes, pero si no es complicado, digamos, porque hay muchos lugares que son privados, y se avanza descomunalmente en lo que son actividades, ya sea de siembra, ganadería, urbanización, digamos, hay un montón de actividades que van poniendo el ambiente en peligro. Y este es otro de los factores que influyó, digamos, para que Grammostola baconi esté categorizada en la lista roja. Además tiene otro problema que es el mascotismo. Como ustedes sabrán, digamos, hay gente que le encanta tener mascotas raras, y cuando sacan a un bicho de estos de la naturaleza, se pierde mucho, por todo lo que contaba anteriormente, digamos, los ciclos de vida muy largos, se sacan adultos, que es muy difícil que vuelvan a ser reemplazados en la naturaleza. Son componentes muy importantes del ecosistema, y al sacarlos, particularmente con Baconi, acá sabemos que en Bahía, ahora no sé actualmente, pero hace unos años estaban vendiendo, sabíamos de dónde lo sacaban, pero bueno, no hay ninguna regulación, o no había nadie que controle ese tipo de tráfico, por decirlo de alguna forma. Sé que Telus estuvo involucrado un montón para tratar de evitarlo, y haciendo denuncias de gente que vendía, pero bueno, es otro gran problema que tienen las tarántulas en general. Y eso que Baconi uno lo ve y es una tarántula del pastizal, digamos, una tarántula marrón, a mí porque me encanta, pero digamos, no tiene unos super colores, no tiene nada raro. Pero bueno, igualmente tiene ese factor de mascotismo que aumenta también la vulnerabilidad. Y después, la parte positiva de todo esto es que al estar categorizada, por ahí sirve más, entre comillas, que otras especies, porque podrían incluirse en planes de manejo, por ejemplo, o si uno va con un proyecto a plantearle a alguien que la especie ya esté por lo menos categorizada, pasada por alguna lista, le da, no sé si la palabra es más seriedad en importancia, pero tiene otro peso a la persona que está tomando las decisiones. Digamos, ¿no? Ya el hecho de que se sepa, o que vos puedas plantear que lo que querés es buscar información para recategorizar la especie, o incluir especies amenazadas en un plan de manejo, digamos, tiene ciertas ventajas el hecho de que puedan existir especies endémicas categorizadas. Genial.
Y siguiendo esta línea, con respecto a esto de que está categorizada como vulnerable, nos interesa también saber cuál sería el rol ecológico de esta araña en particular, o de las arañas en general, dentro del ecosistema del pastizal, y digamos, como de un punto de vista, qué importancia, entre comillas, tienen para Sí. vos. En particular, yo creo que las arañas han sido poco estudiadas en comparación con otros artrópodos, ¿no? El rol ecológico, pero en el caso, por ejemplo, de este tipo de arañas y de otras, son todas predadores, o sea que están al tope de la cadena alimenticia, cumplen un rol fundamental, tanto como predadores como presas, ¿no? Porque no nos olvidemos que comen y son comidas. Así que en las cadenas tróficas tienen un rol muy importante. Además, hay muchos estudios que se han hecho últimamente donde demuestran que las arañas en general tienen dos características que para mí son súper importantes. Que tienen preferencias de hábitat, que son muy selectivas con sus preferencias en el hábitat, y después que son muy sensibles a disturbios ambientales. Entonces, esos dos factores, para mí, hacen que ecológicamente sean muy importantes. ¿Por qué? Porque uno puede determinar, por ejemplo, si sabemos que son sensibles a determinadas condiciones, a determinados cambios, uno puede determinar cómo responden, y esas respuestas además se pueden aplicar para otros grupos de artrópodos. En general también se ha estudiado hasta la abundancia, la riqueza de las especies de arañas en las comunidades, y estos factores sirven para poder darle otra visión, digamos, ecológica. Donde hay arañas hay otros bichos, entonces es importante estudiarlas. Bueno, estaba diciendo que ocupan un lugar en las redes tróficas, de que son sensibles a disturbios, de que tienen además una gran amplitud en las respuestas que dan a esos disturbios, y tienen muchas estrategias para alimentarse, estrategias para dispersarse, entonces son muy interesantes para estudiar cómo los cambios les pueden afectar. En el caso particular de Baconi, entre otras cosas, en la tesis lo que saltó como conclusión, que lo propusimos y parece que a algunos les gustó, es utilizarla como bioindicador, que hay muchas especies, o grupos de especies, que se utilizan como bioindicadores, pero en el caso de Baconi lo que planteamos es que como nosotros habíamos encontrado diferencias en las respuestas de ocurrencia, con los diferentes disturbios, planteábamos que podía ser un buen bioindicador de la calidad o de la salud del pastizal. Entonces, ese es un rol también ecológico muy importante, no solamente para Baconi, sino para el ambiente en particular también. Sí, genial. Y bueno, volviendo a esto de que comentabas que cuando empezaste a estudiar arañas te reinteresó, ¿qué es lo que dirías que más te motiva a trabajar con arañas? Yo creo que lo que me motiva en realidad es responder. Es encontrar problemas o encontrar preguntas y tratar de responderlas. Es como una motivación grande el ver algo y decir, ¿y esto por qué? ¿O esto cómo? Y tratar de diseñar experimentos o muestreos o cosas para poder responder esas preguntas que la mayor parte de los casos no se responden, sino que surgen. Pero, digamos, yo creo que la motivación está ahí, ¿no? En observar, o ya sea observación de que uno va al campo y ve, o porque estás haciendo un experimento, viendo algo y observas otra cosa, digamos, y a partir de ahí empezás a pensar cómo podés tratar de hacer para responderlo, o acercarte un poco a una respuesta, y conocer, la verdad que creo que es la mayor motivación, para mí en particular. Y el hecho siempre de andar pensando en cómo responder, también me encanta. Y después de las cosas es trabajar en el campo, ¿no? Saber que uno puede ir a trabajar a Sierra de la Ventana o salir a muestrear, precio. Totalmente. Sí. Al que le guste el campo, digamos, poder darse el lujo de estar todo el día ahí dando vueltas, mirando, aunque haga frío, calor, no importa. Lo preferimos todos siempre 1000 veces antes que estar con la computadora. Totalmente. Totalmente. Cuando escribí la tesis, digo, bueno, esta va a ser
la primera y última vez que voy a estar tanto tiempo sentada con la computadora. Y era que la pandemia, así que ahora estoy de nuevo. Nunca hay que decir nunca. No, tal cual. Comentabas hace un rato esto de que hay personas que les gusta tener tarántulas como mascotas, y al mismo tiempo con las arañas, en general se da como esta relación amor-odio, que hay gente que le gusta y quiere tenerla como mascota, y hay gente que tiene una opinión muy negativa, no las puede ver, si ve una, por más pequeña que sea, la mata, y queríamos saber qué pensás de esta opinión negativa que hay con respecto a las arañas, y si se te ocurre que se puede hacer algo como para que esto no sea así. Sí, es verdad, la mayoría de la gente teme, le tiene mucho miedo, aparte uno pone películas, pone series, y siempre cuando necesitan dar un buen susto aparece una araña que no tiene 8 patas, tiene 10.000 patas porque es más tenebrosa, digamos, es como que las han transformado de millones de formas para que todavía causen más pánico en la gente. Y yo creo que básicamente también es cultural, digamos, ¿no? Porque nos ha pasado que fuimos a dar charlas en los colegios y uno nota que los nenes, los chiquititos, no les tienen miedo y de hecho tienen muchísima más curiosidad, se acercan, preguntan, y en cambio uno va a dar una charla secundaria, ponele, y ya los pibes ya algunos sí se acercan y otros no quieren saber nada. Y ni hablar si damos un taller con adultos, que ahí son la cantidad que se acerca, que deben ser 2 o 3, y el resto mira con un temor las diapositivas nada más, como si el bicho podría saltar de ahí. Y bueno, nosotros lo que hemos hecho durante estos años fue dar talleres o charlas y tratar de contarles cuáles son los mitos, cuáles son todas las mentiras que andan dando vuelta de las arañas, y tratar de amigar a la gente con esos conceptos, ¿no? Demostrarle cuál es la araña, las especies sí tienen que tener cuidado, y que la mayoría no, y demostrarle cosas interesantes como para que traten de amigarse con los bichos. Pero bueno, me parece más complicado porque, por eso que decía que para mí es algo que va adquiriendo la persona en el transcurso de su vida, ¿no? Uno cuando es chico no le tiene miedo a nada, y a medida que vas creciendo, en tu familia te dicen, no, pisala, no, tenés cuidado con esto, tenés cuidado con lo otro, no la toques, ¿no? Entonces, quieras o no, yo creo que va adquiriendo ese miedo y hace que se transforme en lo que hoy conocemos, ¿no? Pero yo creo que brindándole las herramientas que están a nuestro alcance, ¿no? Que nosotros podemos, como es esto que les decía. Bueno, estas especies son peligrosas. ¿Cómo viven acá? ¿Dónde? Acá. Estas especies no son peligrosas y son recopadas y tienen toda esta información. Y hay gente ahí que se prende y que uno ve que está entusiasmada, y yo creo que esa gente es el futuro. La que después va a la casa o está con los amigos y cuenta y se interesa, y digamos, y es interesante esa interacción igual, porque uno a veces no puede creer cómo la gente tiene tanto miedo. Porque decís, ¿tuviste alguna vez algo traumático que te pasó? Y a veces no tienen nada, pero es por eso que es cultural para mí. Pero bueno, yo creo que de a poco o en pequeños grupos se va revirtiendo a medida que se van informando. Totalmente, y esto Totalmente. de cómo le cambia la cabeza a la gente a partir de que se informan, cómo se va transformando, es genial ver eso, cuando uno va plantando esa semillita de... Claro, aparte, digamos, si uno piensa objetivamente, no tienen por qué saber cuáles son peligrosas, cuáles no. Digamos, de última, no es que está bien que tengan miedo, pero que tengan respeto hacia algo desconocido es algo lógico, ¿no? Como a todos nos puede pasar. Y está bueno que tengan la cabeza abierta para cuando uno les da las herramientas y dice, bueno, esta es la información, que puedan procesarla y que a partir de ahí elijan cómo actuar. Tal cual. Bueno, ustedes lo sabrán con las charlas que han dado también para los chicos en los stands, esos como los nenes se prenden enseguida. Sí, por lo general genera así al principio de rechazo, por todo esto que decís, a veces viene de que se le inculcan en la casa o del entorno,
y después es como que empieza a despertar un interés, el interés de los chicos que está siempre, y está buenísimo eso. Sí, sí, sí. Sí, incluso las maestras a veces eran las que salían corriendo y no querían entrar y no se querían acercar, y por ahí los chicos se amontonaban porque querían ver y preguntar, y ya se notaba eso, que las personas más adultas tenían más inculcado este miedo. Sí. Bueno, esperamos que de nuestro lugar algo podamos hacer. Cuando tenemos la oportunidad, creo que todos aprovechamos para transmitir esto, ¿no? Sí, Sí, totalmente. sí, así sea la familia, Sí. todos, es súper importante. Con los años empieza a haber un cambio, está buenísimo eso. Al principio parece Sí. que no lo vas a lograr nunca y después de a poquito... Sí, más que nada en los cercanos a uno, ¿no? Es como que uno por ahí cuando empezó a trabajar con todo esto, te decían, ¿estás seguro que querés hacer esto? ¿O te parece con estos bichos? Y ahora como que ya lo han naturalizado y gente que no es del entorno tan cercano también. Y bueno, eso se logra así, naturalizando las cosas a veces. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, genial. No sé si querés agregar algo más a todo lo que nos contaste. No, la verdad que creo que hablé demasiado. No, perfecto. Está buenísimo. Era la idea. Sí. No, que si alguno tiene alguna duda, tiene algún proyecto, tiene ideas, que siempre son bienvenidas. Cualquier cosa me pueden escribir por mail, o si quieren saber algo más también les puedo mandar algún trabajo, lo que sea, que no tengo problema. Cualquier consulta o cualquier idea siempre son bienvenidas. Genial. Mica, no sé si querés preguntar algo más. No, hubo un par de preguntas que nos hicieron desde Instagram, pero las fuiste respondiendo. Una tenía que ver con el hábito trófico de la tarántula y la otra tenía que ver con la distribución. Y bueno, y entre la charla va, charla viene, lo fuiste respondiendo, así que creo que con eso estamos ya cubiertas. Así que bueno, desde mi parte, agradecerte mucho por prenderte, por ayudarnos con esto. Y esperemos que esto también sume como herramienta para ayudar a que otras personas se interesen y por lo menos abrir la puerta a que alguno quiera conocer. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Caro. No, nada, sumarme a esto de agradecerte por parte de Jardín Botánico y Telus por sumarte y bueno, por el aporte que estás haciendo, este granito de arena de ayudar a difundir la información sobre las arañas en específico. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicas, y la verdad que las felicito a ustedes y al grupo, porque es una actividad que está muy buena para mantener la actividad y para seguir todos en contacto, que es un momento muy raro y nadie sabe bien cómo actuar y estas cosas aportan un montón, así que las felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que bueno, estaremos subiendo más charlas próximamente y bueno, nos vemos la próxima. Chau, chi. Chau, chi. Adiós.